A Martín Rojas jamás se le ocurrió que un movimiento tan pequeño pudiera romper su mundo. No llevaba uniforme ni medallas, y nadie lo llamaba valiente. Era técnico electrónico. Pasaba las noches soldando cables, revisando paneles y pensando en viajes imposibles mientras bebía café frío. Las aventuras solo existían en su cabeza. Todo empezó una madrugada dentro del Centro Horizonte, una instalación científica escondida entre colinas secas y viento caliente. Desde afuera parecía un edificio simple, casi abandonado. Pero bajo el suelo había pasillos largos, luces blancas, pantallas parpadeando y máquinas que nunca salían en los libros. Allí, Martín llevaba casi 6 años trabajando en un proyecto que pocos entendían. El experimento principal era un arco metálico enorme, hecho de anillos oscuros y líneas verdes que se movían como serpientes de luz. No era una puerta común. La teoría decía que podía doblar el espacio y enviar algo de un punto a otro sin cruzar el camino. En la práctica, solo habían logrado mover objetos pequeños, y siempre con fallas. Un tornillo apareció derretido. Una caja llegó rota. Nadie se había atrevido a entrar. Ese día no había supervisores. Los jefes se habían ido a una reunión importante. Martín debía apagar los sistemas y marcharse, pero se quedó más tiempo. Algo dentro de él no lo dejaba irse. Revisó los datos, ajustó los números y activó una prueba corta. El destino marcado era una sala vacía dentro del mismo complejo. Se quedó frente al arco, respiró despacio y se dijo que solo sería un paso rápido. Ajustó su chaqueta, tocó la pantalla y el aire empezó a vibrar. El aro brilló con más fuerza. La luz se volvió espesa, como agua vertical. Sin pensarlo más, avanzó. El suelo desapareció. Su cuerpo se volvió ligero, casi inexistente. Flotó en un túnel lleno de colores que se movían como peces. Por un segundo, sonrió. Luego todo se torció. El espacio se dobló. El brillo se rompió. Sintió miedo. Quiso gritar, pero no tenía voz. Cayó. Cuando despertó, estaba de pie en un lugar imposible. No había paredes cercanas. El techo era tan alto que parecía cielo, lleno de cristales suspendidos que iluminaban el aire. Grandes telas doradas colgaban a los lados, cubiertas de símbolos que no conocía. Sonaba una música lenta y profunda. No estaba solo. Había cientos de figuras, quizás miles. Algunos parecían personas, pero con ojos luminosos o piel de colores extraños. Otros eran altos, con cuerpos duros como insectos. Algunos flotaban, rodeados de un resplandor suave. Todos vestían ropas elegantes. Nadie gritaba. Era una reunión importante. 2 guardianes se acercaron. Llevaban armaduras claras y bastones largos. Uno habló en un idioma incomprensible. Martín negó con la cabeza, nervioso. El guardia tocó un objeto en su brazo. «Llegas tarde», dijo ahora en un idioma que Martín entendía. «El acto va a comenzar». Martín quiso explicar, pero ya lo guiaban hacia adelante. Caminó entre miradas curiosas y silencios respetuosos. Algunos inclinaban la cabeza. Otros murmuraban. Él solo miraba el suelo, esperando no caer. Lo detuvieron frente a una plataforma elevada. Había flores brillantes que parecían respirar. En el centro, un asiento dorado destacaba más que todo lo demás. Varias personas con túnicas claras le indicaron dónde pararse. No discutió. Estaba demasiado confundido. Un sonido grave llenó el lugar. La música se apagó. Desde el otro extremo entró una procesión. En el centro caminaba una joven alta, de piel celeste y pasos tranquilos. Su cabello plateado caía en trenzas con pequeñas piedras luminosas. Sus ojos dorados observaban todo con calma. Su vestido parecía hecho de luz líquida. Todos se inclinaron. Uno de los asistentes susurró cerca de Martín. «La heredera del trono claro». Martín sintió un vacío en el pecho cuando entendió dónde estaba parado. No frente al público. No como invitado. Estaba en el lugar de la pareja principal. Intentó moverse,
pero una mano lo detuvo. No ahora, susurraron. El rito ya empezó. Un anciano con un bastón transparente habló. Su voz llenó la sala. Aunque no conocía el idioma, las palabras llegaron claras a la mente de Martín. Hablaban de unión, de estrellas, de destinos compartidos. La joven levantó la vista. Sus ojos se cruzaron con los de Martín. No mostró sorpresa. Solo curiosidad. Incluso una leve sonrisa. El suelo brilló. Un círculo de luz los rodeó. Martín sintió calor subir por sus piernas, como hilos invisibles apretándolo. Trató de hablar. Esto está mal, yo no. Nadie escuchó. El canto cubrió su voz. Polvo brillante cayó del aire. El anciano levantó el bastón y declaró que las almas quedaban unidas, que nada podría separarlas. El lugar estalló en aplausos. Martín se quedó inmóvil. No había dicho que sí. No entendía nada. Pero algo dentro de él había cambiado. Sentía una conexión extraña, firme, real. La joven habló entonces. Su voz calmó a todos. Él no es quien esperábamos, dijo. Pero las estrellas decidieron. Sus palabras provocaron murmullos. Algunos parecían de acuerdo. Otros no. Antes de que alguien respondiera, las puertas del fondo se abrieron de golpe. Figuras armadas entraron con fuerza. Vestían colores oscuros y llevaban un símbolo de 2 soles. Al frente caminaba un noble de mirada dura y pasos seguros. Esto es una mentira, gritó. Esa unión no vale. Señaló a Martín con desprecio. Ese extraño no tiene derecho. Yo reclamo lo que me prometieron. El salón se llenó de gritos. Los guardias reaccionaron. Martín levantó las manos, temblando. Creo que hay un error, dijo. Yo no soy. La joven dio un paso adelante. Su voz fue firme, clara, imposible de ignorar. No hay error, afirmó. El voto ya estaba hecho. No había marcha atrás. Las estrellas decidieron, dijo la joven con voz firme. Martín Rojas es mi compañero. Un murmullo pesado recorrió la sala. A Martín casi se le aflojaron las piernas. La miró sin entender. ¿Por qué lo protegía? ¿Por qué decía eso frente a todos? El noble de armadura oscura apretó los dientes, rojo de furia. ¿Te burlas de mí? ¿Te burlas de mi casa? Rugió. Esta unión es una ofensa. Un ataque directo a nuestro pacto. Ella levantó el mentón. Sus ojos dorados brillaron con decisión. Prefiero caminar con un desconocido antes que vivir atada a alguien que gobierna con miedo. Las palabras cayeron como un golpe. Algunos presentes bajaron la mirada. Otros empezaron a murmurar, hablando de conflicto y sangre. Martín quería desaparecer. En lugar de eso, seguía de pie junto a ella, atrapado en una historia que no había elegido. Se inclinó hacia ella y habló en voz baja. No soy de aquí. No soy nadie importante. Ni siquiera entiendo este mundo. Ella giró apenas el rostro y sonrió, suave. Justamente por eso. No juegas a sus juegos. Antes de que pudiera responder, el noble golpeó el suelo con fuerza. La piedra se agrietó. Esto es traición, gritó. Si no rompen ese falso lazo, habrá guerra. El anciano del bastón cristalino dio un paso al frente. Su voz fue grave y clara. El voto no se rompe. Hacerlo sería destruir el honor del trono claro. La discusión explotó. Unos pedían respetar el juramento. Otros rogaban evitar el conflicto. Martín no dijo nada. Solo pensaba en lo absurdo de todo. Había probado una máquina, y ahora estaba en medio de un problema entre mundos. La Guardia Real rodeó a la heredera y a Martín. Entonces el rey se levantó. Alto, imponente, con una corona que parecía crecer de su cabeza. La unión es válida, declaró. No nos inclinaremos ante amenazas. El noble los miró uno por uno, con odio puro.
Entonces aceptan su destino, escupió. Recuerden este día. Se dio la vuelta y salió con sus soldados. El silencio tardó en romperse. Poco a poco, los invitados se fueron retirando. Miraban a Martín con mezcla de temor y curiosidad. Cuando quedaron solos, ella lo observó con más calma. «¿Tienes miedo?», dijo. Martín soltó una risa corta. «Mucho. Nada de esto tenía que pasar». «Y aún así no huiste», respondió ella. «Eso dice más de ti de lo que crees». «¿A dónde iría?», respondió él. «Ni siquiera sé cómo salir de este lugar». Ella sonrió de nuevo, como si eso confirmara algo. «Tal vez no llegaste aquí por error». Martín negó con fuerza. «Soy técnico. Arreglo cosas rotas. No pertenezco a palacios ni a guerras». Pero en el fondo sabía que ya no podía escapar. El voto existía. El reino lo había aceptado. Y al mirar sus ojos tranquilos, notó algo que lo inquietó más que el peligro: ella no parecía arrepentida. La ceremonia terminó, pero para Martín todo apenas comenzaba. El palacio era hermoso y frío al mismo tiempo. Las paredes brillaban, los techos reflejaban luces suaves, y los sirvientes se movían sin hacer ruido. Para él, cada pasillo se sentía como una jaula. Los rumores lo seguían. El forastero de las estrellas. Elegido o engaño. Ella caminaba a su lado, serena, como si nada la tocara. Él sentía cada mirada clavarse en su espalda. Esa misma noche entraron a la sala del consejo. Era redonda, abierta al cielo oscuro. Allí estaban los líderes, los militares, los sabios. El rey habló primero, confirmando lo ocurrido. Las voces estallaron. «Es un riesgo. No sabemos quién es». Las profecías hablaban de alguien así. Un general marcado por cicatrices habló con dureza. El otro reino ya prepara flotas. El silencio cayó. Martín tragó saliva. Ella se levantó. Si ese noble buscara paz, habría esperado. Vino con amenazas. No con respeto. Algunos asintieron. Otros dudaron. Martín tomó aire. «No vine a esto. Estaba probando una máquina. Me trajo aquí por accidente». Todos lo miraron. El rey lo estudió con calma. «No sabemos de dónde vienes. Pero ahora estás aquí. La pregunta es simple. ¿Nos apoyarás?». Martín quiso decir que no sabía luchar ni mandar. Pero sintió la mano de ella en su brazo. Confianza. No exigencia. «No huiré», dijo al fin. El rey asintió. «Entonces aprenderás». Los días siguientes fueron duros. Los sabios lo interrogaron sobre su mundo. Él habló de mares, ciudades, historias, satélites. Algunos escucharon fascinados. Otros se burlaron. «Tu mundo parece frágil», dijo uno. Martín se encogió de hombros. «Sobrevivimos porque insistimos». Luego vinieron los entrenamientos. Armas extrañas. Movimientos torpes. Caídas constantes. Las risas no tardaron. «No soy héroe», admitía él, riendo. Pero cuando un sistema falló, fue el único que dio un paso adelante. Tocó cables, ajustó piezas, escuchó el zumbido. Las máquinas volvieron a la vida. «¿Cómo supiste?», preguntaron. «Las cosas hablan», respondió. «Solo hay que prestar atención». Su reputación empezó a cambiar. No por fuerza, sino por ingenio. Aún así, el peligro seguía cerca. Sombras en los pasillos. Miradas demasiado atentas. Ella lo advirtió una noche, entre jardines brillantes. «Debes cuidarte», le dijo. «Hay orgullo herido, y eso nunca duerme». Martín miró las luces vivas de las flores y suspiró. «No entiendo por qué me proteges», dijo Martín en voz baja mientras caminaban. «Apenas sabes quién soy. ¿Por qué arriesgar tanto por alguien como yo?». Ella se detuvo un momento.
Las luces del cielo se reflejaban en sus ojos dorados. Porque lo que ese noble representa es una jaula, respondió. Unirme a él habría significado obediencia y miedo para mí y para mi gente. Contigo no hay cadenas. No eres perfecto, Martín, pero eres libre. Y eso merece ser defendido. Sus palabras lo dejaron sin aliento. Siempre se había visto como alguien común, casi invisible. Para ella, eso mismo era valioso. Por primera vez desde que llegó a ese mundo, sonrió sin tensión. Tal vez podía intentar estar a la altura de esa confianza. Muy lejos de allí, más allá de las constelaciones, el noble derrotado reunía fuerzas. Sus naves oscuras flotaban en formación, listas para atacar. Para él, la unión en el trono claro era una humillación imperdonable. Envió mensajes por todos los sistemas, anunciando castigo y guerra. Ya no era un rumor. Era una amenaza real. De vuelta en el palacio, Martín observaba el cielo desde un balcón junto a ella. Había llegado por error, atrapado en un rito que no entendía, pero ahora veía que ese accidente había cambiado el rumbo de un reino entero. El juramento lo unía a la heredera. El pueblo lo miraba con dudas y esperanza. Y el enemigo se preparaba. Quería aventura, murmuró, pero no tanta. Ella lo oyó y sonrió apenas. La aventura no siempre pide permiso, esposo de las estrellas. El corazón de Martín latía fuerte. Por primera vez se preguntó si el destino realmente lo había señalado. Con la llegada del nuevo día, el palacio despertó lleno de movimiento. Soldados entrenaban, técnicos probaban sistemas y los líderes discutían sin descanso. Para Martín, cada jornada traía un reto nuevo. Ser el compañero de la heredera significaba vivir bajo observación constante. La alarma sonó antes del mediodía. Uno de los sistemas de defensa principales había fallado. Sin él, la ciudad quedaba expuesta. Los ingenieros no lograban entender la falla. La tecnología de cristal y luz no reaccionaba como esperaban. Déjenme intentar, dijo Martín con cautela. ¿Tú? Preguntó uno con desconfianza. Arreglo cosas, respondió. Aquí o en mi mundo, las máquinas siguen reglas. Se acercó, tocó las superficies brillantes, observó los flujos de energía. Pensó como siempre lo había hecho, como frente a un problema difícil pero posible. Tras un largo momento, el sistema volvió a vibrar. La cúpula protectora se encendió sobre la ciudad. El asombro fue inmediato. ¿Cómo supiste? Le preguntaron. Escuchando, contestó simplemente. Su nombre empezó a cambiar de tono en los pasillos. Ya no solo era el forastero. Tampoco el esposo inesperado. Era alguien útil. El consejo también lo puso a prueba con palabras. Preguntas políticas, decisiones difíciles. Martín no fingió saberlo todo. Propuso soluciones simples, ideas humanas, cooperación y creatividad. Algunas funcionaron mejor de lo esperado. Una noche, mientras caminaban por los jardines, ella habló. No piensas como ellos. Esa diferencia es tu fuerza. Todavía me siento perdido, admitió él. Eso también es humano, respondió. Y necesario. No todos aceptaron su crecimiento. Hubo intentos de sabotaje, trampas silenciosas. Una vez quedó atrapado en una sala que se cerraba. Analizó el mecanismo, actuó rápido y escapó por segundos. Ella lo esperaba afuera, preocupada. No puedes hacerlo solo, le dijo. Lo sé, respondió. Pero no puedo quedarme quieto. Y no lo hizo. Empezó a proponer nuevas formas de trabajo, comunicación y defensa. Equipos pequeños, respuestas rápidas, ideas flexibles. Cuando los exploradores alertaron sobre movimientos enemigos, sus planes evitaron el caos. Los espías del enemigo tomaron nota. No es común, susurraron. Si sigue así, será un problema. La prueba más grande llegó pronto. Las naves enemigas aparecieron en el cielo. El consejo entró en pánico. Martín dio un paso al frente. No lucharemos como esperan, dijo.
Déjenme intentarlo. Hubo dudas. Murmullos. Ella habló. Confíen en él. Martín combinó tecnología local con ideas improvisadas. Señuelos, desvíos, trampas simples. Cuando la flota atacó, encontró confusión. Nada salió como planeaban. Al final, se retiraron. La ciudad seguía en pie. Lo hiciste, dijo ella, acercándose. Solo intenté pensar diferente, respondió él, aún sorprendido. Desde ese día, la mirada del reino cambió. Algunos aún dudaban, otros admiraban. Pero nadie podía ignorarlo. En momentos de calma, ella le confesó algo que había guardado. Siempre quise a alguien que me desafiara, que viera más allá de lo establecido. Tú haces eso. Martín sintió el peso de todo lo vivido. Había llegado por error, pero ahora entendía que ese error lo había transformado. Las semanas siguientes trajeron más aprendizaje y más peligro. El enemigo no se rendía. Martín entrenó a otros a pensar de forma impredecible. A adaptarse. Una noche, desde el balcón, ella dijo: «Vendrán otra vez». «Y estaremos listos», respondió él. No por fuerza, sino por ingenio. Ella tomó su mano. «Confío en ti». Cuando el ataque llegó, no fue como se esperaba. Las defensas respondieron con astucia. Señuelos, ilusiones, movimientos rápidos. El enemigo se retiró de nuevo. La ciudad celebró. Martín ya no era solo un extraño. Para muchos, era un protector. Ella lo abrazó frente al palacio. «Llegaste por accidente», susurró, «pero elegiste quedarte». Martín sonrió, aún incrédulo. «Supongo que a veces los errores llevan a caminos inesperados». Las estrellas brillaban sobre ellos, silenciosas, como testigos de todo lo que aún quedaba por delante. La noche cayó lentamente sobre el reino del trono claro, suave y silenciosa, como si el propio cielo quisiera darles un respiro. Después de los ataques fallidos, de las alarmas y del miedo constante, la calma se sentía extraña, casi irreal. Las luces del palacio brillaban con tonos tranquilos, y por primera vez en mucho tiempo no había gritos ni discusiones en los pasillos. Martín permanecía de pie junto a uno de los ventanales altos, observando la ciudad desde arriba. Las calles estaban llenas de gente celebrando. No con exceso, sino con alivio. Familias reunidas, soldados riendo, técnicos abrazándose. Todo seguía en pie. Eso era lo importante. Nunca había buscado reconocimiento. En su mundo, nadie aplaudía cuando arreglaba una máquina o evitaba un fallo. Era su trabajo, nada más. Pero allí, en ese lugar tan lejano de la tierra, lo miraban como si hubiera hecho algo imposible. Aún le costaba aceptarlo. Escuchó pasos suaves detrás de él. No tuvo que girarse para saber quién era. «No has descansado», dijo ella con tono tranquilo. «Estoy intentando entenderlo todo», respondió Martín. «Aún me parece un sueño raro». Ella se acercó y se colocó a su lado. Desde allí, las torres de cristal parecían estrellas clavadas en el suelo. «Este mundo tampoco fue siempre fácil para mí», dijo. «Crecí rodeada de reglas, expectativas y decisiones que no eran mías. Hoy siento que algo cambió». Martín la miró. No llevaba corona ni joyas esa noche. Solo una túnica sencilla. Por primera vez, no parecía una figura lejana, sino alguien real. «Cambió para todos», dijo él. «Pero no por mí solo. Fue un esfuerzo de muchos». Ella sonrió. «Eso es lo que te hace diferente. No buscas crédito. Buscas soluciones». Durante los días siguientes, el reino comenzó a reorganizarse. No como antes. El consejo ya no hablaba solo de castigos o fuerza. Empezaron a discutir alianzas, reconstrucción, nuevas formas de protegerse sin depender solo del miedo. Algunas de esas ideas venían de Martín. Otras, de personas que se habían inspirado al verlo actuar. Los nobles más rígidos tardaron en aceptar el cambio. Algunos nunca lo hicieron del todo.
Pero el respeto no siempre nace del acuerdo. A veces nace de los hechos. Martín siguió aprendiendo. Estudió la tecnología de cristal, pero también enseñó lo que sabía. Sistemas simples de comunicación, mantenimiento preventivo, trabajo en equipo. No imponía nada. Proponía. Escuchaba. Ajustaba. Eso marcó la diferencia. Un día, el rey lo llamó a una reunión privada. No fue una orden. Fue una invitación. No elegiste este papel, dijo el rey. Pero lo has asumido. Has protegido este reino sin pedir nada a cambio. Martín se encogió de hombros. Solo hice lo que pude. Eso es liderazgo, respondió el rey. Y eso no se aprende en ceremonias. Antes de despedirlo, añadió algo más. El trono claro no te ve solo como esposo de mi hija. Te ve como parte de su futuro. Esas palabras lo acompañaron durante mucho tiempo. También llegaron noticias del enemigo. No de ataques, sino de silencio. Las flotas se mantenían lejos. El noble derrotado no había desaparecido, pero ahora sabía que no enfrentaba a un reino débil. Sabía que se había encontrado con algo inesperado: cooperación, ingenio y voluntad. Una tarde, mientras caminaban por los jardines, Martín se detuvo. ¿Nunca te arrepientes?, preguntó. De haberme defendido aquel día. Ella lo miró con atención. No, respondió sin dudar. Si hubiera elegido el camino seguro, seguiría viviendo en una jaula dorada. Contigo, el futuro es incierto, pero es mío. Martín bajó la mirada, conmovido. Nunca planeé quedarme en otro mundo. Y aún así lo hiciste, respondió ella. Eso también fue una elección. Con el paso de los meses, el reino comenzó a sanar de verdad. Las murallas y los sistemas de defensa se reforzaron, pero lo más importante fue lo que no se podía tocar con las manos. Los lazos entre ciudades cercanas crecieron. Antiguas tensiones se resolvieron con diálogo. Por primera vez en mucho tiempo, el trono claro dejó de verse solo como un poder lejano y rígido. Empezó a ser visto como un lugar capaz de cambiar. Las historias viajaron rápido. Hablaban de un humano que no llegó como conquistador ni profeta, sino como alguien que escuchaba, preguntaba y buscaba soluciones simples. Eso alteró la forma en que otros reinos miraban a ese mundo. No con temor, sino con curiosidad. Martín, mientras tanto, seguía sintiéndose humano en cada paso. Dudaba. Se equivocaba. Tenía días en los que extrañaba su antigua vida, pequeña y silenciosa. Pero ya no se veía como alguien insignificante. Comprendió que el valor no siempre nace de la fuerza, la sangre o los títulos. A veces nace del momento en que decides no apartarte cuando algo necesita ser arreglado. Una noche clara, bajo un cielo lleno de constelaciones que aún no sabía nombrar, se sentó junto a ella en silencio. El aire era tranquilo. No había urgencia. No había discursos. ¿Crees que las estrellas realmente eligen?, preguntó al fin. Ella tardó en responder. Creo que las estrellas abren puertas, dijo. Pero somos nosotros quienes decidimos cruzarlas. Martín sonrió. Recordó el laboratorio, el arco de luz, ese paso impulsivo que dio sin pensar. Todo empezó con un error. Con curiosidad. Con cansancio y ganas de probar algo más. Y aún así, no cambiaría nada. Porque entendió algo simple y poderoso: a veces los errores no son fallos. Son comienzos que no sabemos reconocer. El reino del trono claro entró en una nueva etapa. No perfecta. No libre de conflictos. Pero más consciente, más flexible, más viva. Y Martín Rojas, el técnico que arreglaba cables sin que nadie lo notara, encontró algo que nunca supo que buscaba: un lugar donde su manera de pensar importaba. No como héroe. No como salvador. Sino como alguien que dio un paso adelante cuando nadie más se atrevió.